El comisionado de paz, Oti Patiño, en las últimas horas ha reiterado el llamado al ELN para reanudar las negociaciones de paz que están congeladas desde mayo del año pasado, pero esta vez asegurando que la paciencia del gobierno no es eterna. Indudablemente el proceso con el ELN se ha venido desgastando en conversaciones cada vez más inútiles. La delegación nuestra ha tenido 2 conversaciones con el ELN en las cuales no se ha avanzado un ápice, pero también la mesa solamente se puede descongelar si encuentra a un ELN decidido a marchar hacia la paz y no a mantener simplemente una mesa inútil de conversaciones. Oti Patiño también señaló que esta podría ser la última conversación con el ELN. Se está haciendo un intento que, digamos, debido al desgaste que han sufrido las conversaciones, podría ser el último, y de eso depende no del gobierno, sino del propio ELN. Además, el alto comisionado de paz denunció que el grupo terrorista quiere asesinar a Álvaro Jiménez, hoy negociador de paz del gobierno con el Clan del Golfo y quien también fue integrante del M-19. Hay una decisión del ELN de matar a Álvaro, una persona que durante toda su vida joven y ahora ya después de la desmovilización ha estado plenamente consagrado a la paz y a las acciones humanitarias. Sin embargo, desde la delegación del gobierno con este grupo armado han señalado que no existen planes de atentado y amenazas contra integrantes del gobierno. Ante la información proveniente de la oficina del consejero comisionado de paz sobre amenazas u otro tipo de acciones por parte del ELN en contra de integrantes del gobierno nacional y en particular contra Álvaro Jiménez, mediante comunicación escrita como verbal, solicitamos explicación a la dirección del ELN sobre esta denuncia. En respuesta a esta solicitud, el ELN ha asegurado que no existen amenazas o planes como los mencionados por parte de su organización. En los años que lleva el gobierno Petro han sido varios los momentos de crisis por los incumplimientos por parte del ELN como atentado. Sin embargo, el gobierno ha insistido en dejarles la puerta abierta al diálogo. Como el pasado 19 de septiembre, cuando el presidente Petro desde su cuenta de X envió un mensaje a la guerrilla asegurándoles que si no quieren romper el proceso de paz deben decirlo. Este mensaje lo terminó señalando que estaba listo en su oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres. A propósito del tema, el gobierno convocó una reunión urgente en Palacio de Nariño para hablar del proceso de paz con el ELN. Allá está el ministro del Interior y allá también está María Camila Castro de Red Más Noticias. Cami, buenas noches. ¿Qué ha dicho el gobierno? Giovanni Televidentes, buenas noches. Pues mire, inicio contándole que el ministro del Interior fue uno de los primeros en reaccionar a esa denuncia de Oti Patiño sobre el posible atentado del ELN Álvaro Jiménez, quien es la mano derecha del alto comisionado para la paz. Pues lo hizo desde un mensaje de X asegurando que es terrible que el ELN pretenda con estas acciones violentas y terroristas avanzar en una mesa de negociaciones con el gobierno. Finalizó este mensaje de Giovanni Televidentes asegurando que la guerrilla del ELN debe unas claras explicaciones al país sobre estas graves acusaciones. Y sobre lo que usted mencionaba, Giovanni, pues mire, hoy el ministro del Interior llevó a cabo también esa reunión, la Mesa Nacional de Garantías con los líderes sociales, precisamente, donde le estaban dando a conocer esas denuncias y también amenazas que les llegan a los líderes sociales en el país. Y fue allí, sobre las 2 de la tarde, que el presidente Gustavo Petro citó esta reunión extraordinaria acá en Casa de Nariño. La reunión hace pocos minutos terminó y el ministro del Interior ha asegurado que el gobierno condena y le pide al ELN que cese estas acciones terroristas. Condenamos enérgicamente estos asesinatos. Le pedimos, le exigimos tanto a el ELN como a las disidencias de las FARC que detengan estos hechos violentos. En Cúcuta, a esta hora, en la gobernación del departamento, las fuerzas militares y de policía y la gobernación están haciendo seguimiento. Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Defensa, todas las instituciones del Estado y del gobierno estamos atentos al desarrollo de estos hechos y una expresión de solidaridad con toda la población del Catatumbo que está cansada de los grupos violentos. Giovanni Televidentes, el ministro del Interior también rechazó las muertes, los asesinatos de los firmantes de paz y aseguró que el gobierno está constatando la información de los asesinatos que se han dado en los últimos días y en las últimas horas. María Camila Castro, Red Más Noticias.
Gracias, María Camila. Y aquí hay reacciones políticas, Paula, de esta situación que se está dando con el ELN. Porque diferentes voces políticas del país, desde todas las orillas, ya empiezan a cuestionarse pues la continuidad de esos diálogos, de insistir en esa mesa con una guerrilla que advierten pues no está mostrando voluntad de paz. Estas son las reacciones. Esto es terminar de implosionar el acuerdo de paz con el ELN. A este ritmo, como lo había dicho, no se va a llegar a nada. El ELN no entendió el momento histórico, no hay mejor momento para negociar que este, y en ningún otro momento van a encontrar condiciones aceptables para una negociación como estas, pero no lo entendieron. Porque mientras el gobierno ha suspendido las operaciones en contra de los criminales han ido aumentando su control. Hablando del ELN, pasaron de 230 a 299 municipios. Han ejercido violencia sobre los colombianos, además de secuestros y actos terroristas. Pareciera que el gobierno no lo ve. Yo no veo ninguna voluntad de diálogo del ELN. Queremos expresar nuestro total rechazo a la violencia desatada por el ELN en distintos municipios de la zona del Catatumbo, que deja lamentables hechos como la muerte de civiles, como también la muerte de firmantes de paz y también el secuestro de numerosas personas. Es lamentable ver la desconexión del presidente de la República, que está más concentrado en el conflicto internacional, mientras en Colombia la paz total es un fracaso. Las masacres en nuestro país se vienen incrementando a diario. Durante este gobierno ya suman 265, 918 personas han perdido la vida en estas masacres, donde hay 43 menores asesinados. Siempre hemos dicho sí al diálogo siempre y cuando esta guerrilla deje de extorsionar, de asesinar, de secuestrar. No podemos permitir que el ELN se siga burlando de los colombianos. No han tenido voluntad de paz. No es posible que el gobierno nacional, habiendo tendido la mano para sentarse a la mesa, para avanzar en estas conversaciones, aún sigan cometiendo delitos contra los civiles en este país. Lo que está pasando en el Catatumbo con el ELN y con las disidencias de las FARC es en contra de la población civil, y ellos tienen que aplicar el derecho internacional humanitario y sacar a los civiles del conflicto. Aquí yo veo otros asuntos, Paula, Mauricio, que vale la pena mirar. La primera, no es una coincidencia que en el mismo momento en que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, con justa razón, entra en tensiones con Venezuela por la ilegitimidad de la elección de Maduro y por las detenciones ilegales de colombianos en el otro país, y Petro les hace el reclamo justamente para que los deje libres, incluso a varios militantes de izquierda. No es coincidencia que en ese contexto el ELN empiece a provocar de esta manera tan infame al gobierno nacional. ¿Saben por qué? Acuérdense que el ELN aquí es una guerrilla, pero en Venezuela es un grupo paramilitar que está al servicio de Nicolás Maduro y que trabaja para Nicolás Maduro. El otro elemento que yo veo es a un gobernador del departamento desesperado pidiéndole al comisionado de paz que haga algo y que dejen de matar con el comandante de la policía atrás y con el comandante del ejército atrás. Yo me pregunto, ¿y el ejército y la policía qué? Porque aquí antes de decirle al comisionado de paz, pídales que no se maten entre ellos, hay que decirle a la policía y al ejército, actúen para evitar que se maten entre ellos. Y lo último, pues los disidentes pidiendo ayuda, eso deslegitima un proceso que mal que bien se hizo, que es con las FARC. A los firmantes de la paz hay que protegerlos. Claro, y por eso es que tampoco se entiende muy bien cuál es la lectura entonces que tiene el gobierno de la situación y de lo que está pasando de cara específicamente al ELN, porque dice Oti Patiño que el ELN está enfrentando un proceso de desgaste. Y la verdad es que debilitados no se ven, todo lo contrario, se ven bastante fortalecidos. Y mientras tanto la respuesta que vemos del gobierno pues es esa, pedirle explicaciones al ELN, condenar los hechos, rechazar, y esto no avanza. Mire, no existe negociación alguna en el mundo si no hay una fortaleza y una presión militar contundente. Claro, hay que debilitar para llevar a negociar. Mire lo que está pasando en Oriente Medio. Israel, 40.000 y logró sentar a Hamas para que negocie. Y lo vivió Colombia, Giovanni, en el proceso con las FARC. Estaban debilitados y eso fue lo que hizo que el gobierno Santos pudiera sentarlos a negociar. Claro. Santos no hace la paz si entre Uribe y Santos no le dan los golpes que le quieren acabar con los cabecillas. Eso es lo que no ha pasado con el ELN. Una paz la que se firmó durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, que ahora está siendo
destrozada, hecha trizas, como lo dijo en algún momento el expresidente Iván Duque acerca del acuerdo de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué digo que hacer las trizas? Vean ustedes que en medio de los muchos mensajes y muchos pronunciamientos que hemos registrado en estas notas, sobresale el de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las FARC, de las antiguas FARC, que firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Está diciendo, están matando a los firmantes de paz. ¿Quiénes los están matando? Las disidencias que en su momento no se acogieron a ese proceso de paz y sus contrincantes, el ELN o el Clan del Golfo o demás. Es decir, cuando el presidente Petro sacó su eslogan de la paz total, su título de la paz total, sugiriendo y a veces diciéndolo que la paz de Santos había sido una paz parcial, como quien dice una paz chiquita, una paz imperfecta. Yo voy por la gran paz, sugiriéndolo con ese título pomposo de la paz total. Nadie se imaginó que esos esfuerzos de la paz total no solamente iban a ser infructuosos, como lo han demostrado hasta el momento, sino que se iban a llevar por delante los logros del acuerdo de paz previo, firmado por el gobierno Santos. Y eso está sucediendo. Y se está exacerbando por cuenta de la disputa de grupos al margen de la ley. Quítenle la ideología, quítenle los credos, quítenle la historia. Están peleando por el territorio de la coca y por las rutas de la coca, como cualquier delincuente. Se exacerban, insisto, por esa lucha de los grupos al margen de la ley, por las rentas de las actividades ilegales. Y se exacerba, como lo recuerda Giovanni, por el conflicto entre Colombia y Venezuela, que en unos momentos vamos a ampliar un poco más, cómo al presidente Petro se le están cerrando los márgenes de maniobra. A mí me preocupan dos cosas. Uno, comparto con mis compañeros la inacción de la fuerza pública, pero me preocupa sobremanera que el equipo del gobierno o los involucrados del gobierno o cuando la gente voltea a mirar al gobierno a ver qué puede hacer, eso parece los chifladitos, ni más ni menos. El ministro del Interior, que ya está de salida, dice, pedimos, exigimos. ¿No están exigiendo con base en qué? A los grupos que dejen de pelear. El gobernador le pide al gobierno que le pida a los grupos que dejen de pelear. El comisionado de paz Oti Patiño dice, hace rato se acabó la paciencia con el ELN. Hace rato, ¿y por qué siguen ahí hablando con ellos si eso es así? Pero lo más preocupante, los que están sentados en la mesa con el ELN, en cabeza de Vera Grave e Iván Cepeda, dicen, no, ya le consultamos al ELN y ellos dicen que no están amenazando a Álvaro Jiménez. Entonces, dentro del gobierno hay dos facciones, una que no le cree al comisionado y que le está diciendo, le creemos más al ELN que al mismo comisionado de paz. Con esas fracturas y sin que el presidente Petro diga exactamente por dónde deben ir las cosas, estamos bastante mal. Ya lo decía una película, ¿dónde está el piloto? No, pero Mauricio, a mí me parece que este gobierno ha procedido de buena fe con el ELN. O sea, si este gobierno no logra un acercamiento por las buenas en el mismo lenguaje revolucionario con el ELN, no hay nada que hacer. Pero la buena fe también debe tener límites. Sí, Paula, pero lo otro ya es lo que acabo de decir, una presión militar tremenda. Claro. O sea, si el ELN no aprovecha un lenguaje revolucionario para hacer un acuerdo ahora, va a venir un gobierno que va a darles muy duro militarmente. Claro, más porque es un poco lo que decíamos ahora, la fórmula ya está inventada, esto es zanahoria y garrote, no puede ser solamente zanahoria, pero, porque mire lo que está haciendo el ELN, sí, abusando de esa buena fe. Qué triste, porque es que este es un gobierno de izquierda que viene de una revolución, es el M-19, sí, es una guerrilla en el poder. Pues no es una guerrilla en el poder, un presidente que viene de una guerrilla que está en el poder, que con un lenguaje revolucionario estaba convencido que podía llegar a un acuerdo de paz y de convivencia. Acuérdense que Petro dijo que en 3 meses, algo así, sí, hacía la paz. Sí, en 3 meses la hacía. Porque él de buena fe creyó que podía convencerlos. Porque aquí la arrogancia no es del gobierno, es del ELN. Si el ELN no aprovecha esto, te aseguro que viene un gobierno de derecha que va a volver a lo que venía antes, con presión militar, obligarlos a negociar. Pero el país entero se pregunta, bueno, ¿cuántas oportunidades más? ¿Qué tanto van a esperar? Ya se agotaron. Sí, y yo creo que lo que agrava esta situación es que el gobierno no está actuando de manera monolítica. No solo que tiene retraída la fuerza pública en su accionar contra el ELN, sino que fuera de eso, entre ellos hay contradicciones. Sí. Oti Patiño dice, al ELN se le dio toda la oportunidad y están amenazando a Álvaro Jiménez, mi mano derecha, y sale a las 12 horas la delegación, Vera Grave y Iván Cepeda, que negocia con el ELN y dice, no, eso es falso, el ELN dice todo lo contrario, no se solidarizan con Oti Patiño, no le dicen a Álvaro Jiménez que lamentamos las amenazas, nada, fractura absoluta, así sí es muy carraco.